Bienvenidos a todos y a todas a la masterclass del día de hoy. Muchas gracias por retomar. Fueron 2 semanas que entre cortadas de luz y distintas situaciones familiares no pude estar presente con ustedes. Y quedó pendiente este tema, que es un tremendo tema, que más que un tema es una pregunta que vamos a estar analizando en este momento. ¿Por qué se nos hace tan difícil alejarnos de lo que nos hace miserables? Ese va a ser el tema que vamos a analizar hoy día. Hola María de la Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Yo muy bien, con mucha lluvia en Chile, mucha lluvia en Chile. Hay muchos chilenos que hoy día están en problemas por tanta lluvia. Hemos tenido más de 13 años de mucha sequía y viene un sistema frontal que está dejándonos mucha lluvia en poca cantidad de tiempo. Entonces hay muchas zonas en Chile que están súper complicadas. Les pido de verdad una, una observación, una meditación, un rezo para todos los que en este minuto puede ser que no los estén pasando muy bien, ¿ya? Así que un gran abrazo, una gran calidez para los que creen en la energía, que haya toda la mejor energía, eh, en que sea lo mejor, que sea realmente lo mejor para todos los que estamos viviendo esto. Por un lado está una gran sequía, por el otro grandes problemas que trae que el agua llegue en tan poco tiempo, tanta cantidad de agua, así que estamos un poquito complicados los que vivimos acá en Chile con eso. Pero el tema de hoy día es algo completamente distinto. ¿Por qué se nos hace tan difícil alejarnos de lo que nos hace miserables? Es una pregunta que nos sugiere una cierta meditación entre los conceptos, porque estamos hablando de distintas situaciones que nos hacen miserables, o sea, estamos asumiendo que ciertas situaciones nos hacen sentir a nosotros mismos, desde nuestra percepción, alguna mínima sensación de miserabilidad, o sea, de algo que no merecemos vivir, de mezquindad, de carencia, de insuficiencia, podemos llamarlo como sea, pero la palabra miserable tiene que ver con algo que no me merezco y algo que está muy alejado de lo que realmente yo tendría que vivir o me gustaría vivir. Entonces, observarlo desde el prisma de la miseria, o sea, de la carencia, de lo miserable, de lo mezquino, es súper importante que lo observemos porque hay ciertas situaciones en nuestra vida donde vivimos miseria y tenemos que también ser responsables con eso, observarlos en nuestra capacidad de la adultez, poder darle incluso una cierta resolución. Pero una cosa es estar viviendo un estado de miserabilidad que a todos nos puede tocar. Un estado, ¿qué es lo que quiere decir un estado? Una situación que por X motivo, por ciertas decisiones, la consecuencia que trae en nuestras vidas es que comienza un estado de miseria y yo tomo otras determinaciones en mi vida donde yo logro salir de ese estado de miserabilidad. Y eso está bien, a todos nos toca, es parte de la madurez. Hay muchas veces que las consecuencias de nuestras decisiones nos llevan a estar en ciertos estados bastante incómodos y desagradables de vivir. Eso no tiene nada de malo ni de negativo. Pero ¿por qué cuando comenzamos a vivirlo entonces se nos hace tan difícil tomar esas determinaciones que sabemos que nos van a llevar a estar más lejos cada vez de esa miserabilidad? ¿Acaso tenemos una alergia a la felicidad? ¿Acaso tenemos una aversión a realmente estar bien? ¿Acaso vivimos entonces un proceso de acostumbramiento quizás a esa misma miserabilidad? Hay una metáfora grotesca, bastante grotesca que nos da a entender muchas veces lo que sucede en este tipo de situaciones. Y tiene que ver con lo siguiente. Si uno está en una habitación con un balde de caca, por eso le dije que la metáfora era un poco grotesca, seguramente en principio nos va a molestar el olor. Vamos a encontrarnos que estamos sintiendo que no corresponde que esté ahí, quizás vamos a hacer lo posible por quitar ese balde de ahí, vamos a taparnos seguramente las fosas nasales, no vamos a querer estar oliendo ese olor, pero con el pasar de las horas, para bien o para mal,
existe un programa de acostumbramiento, un programa de adaptación constante que tenemos para poder sobrevivir, y cuando pasan gran cantidad de horas les aseguro que ya dejan de oler esa caca. Hasta incluso algunas personas serán capaces de que no les moleste o de que incluso se olviden de que están ahí en esa misma habitación con ese mismo balde de caca. Es un sistema de sobrevivencia que es muy útil, ¿ok? Sirve para que nosotros estemos el máximo de tiempo vivos y operando, pero no quiere decir que sea el mejor sistema. Es simplemente un sistema que nos permite poder estar a la vanguardia de frente a distintas situaciones, poder tener más capacidad de sobrevivencia. Pero es una chance que le dan, que nuestro cerebro nos da a nosotros. Es una posibilidad. ¿Una posibilidad para qué? Para que logremos salir de ese lugar, no para que nos quedemos en ese lugar. Y esto es súper interesante que lo comencemos a observar, porque si estamos en una habitación con caca, con un balde de caca, y dejamos de oler la caca, es para que nosotros entonces tengamos todos nuestros sentidos, toda nuestra energía para poder efectivamente salir de ahí. Cuando tenemos nuestras manos expuestas a mucha agua, se les hacen unas arruguitas en las huellas digitales, ¿cierto? Eso yo creo que todos lo hemos vivido en algún minuto, sobre todo cuando hemos bañado a nuestros niños que llegan a tener las palmas y los dedos ahí con unas arruguitas medias Sí, extrañas que exacto. son producto de la hiperhidrosis. Y esa hiperhidrosis lo que hace es que al tener hiperhidrosis, al generar estas arruguitas, nosotros tenemos mayor capacidad de agarre. Si se dan cuenta y hacen el siguiente ejercicio cuando bañan a sus hijos y tienen estas arruguitas en los dedos, practiquen ponerle la mano en la misma tina y va a tener mucha más capacidad de agarre, de agarrarse a eso que está húmedo, que sus propias manos que no las tienen. Entonces, ¿es una adaptación? Sí. ¿Es una adaptación al entorno? Sí, pero con un único propósito: tener mayor capacidad de poder salir de ahí. Entonces, cuando estamos frente a ciertos estados donde nos empezamos a sentir miserables, lo complejo es no tomar las decisiones a tiempo, porque nuestro cuerpo con esa adaptación solo nos da un cierto periodo de chance. Hay otra metáfora muy bonita para poder entender esta situación y que tiene que ver con que una rana, si tú la dejas hirviendo en una olla con agua fría, seguramente no va a tener la tendencia a saltar. Si le pones el fuego, va a seguir estando ahí en esa agua, comillas, pretendiendo que nada está pasando. Sigue subiendo la temperatura del agua y la rana se empieza a cocer y ya no tiene las fuerzas para poder salir, para poder escapar, únicamente porque no escapó a tiempo. Porque cuando tuvo la chance, esa chance adaptativa de poder salir de esa situación, no se hizo, no se logró, seguimos en esa situación, nuestro cuerpo por obligación se sigue adaptando cada vez a cosas que nos hacen sentirnos más miserables aún y ya no tenemos la fuerza de salir de ahí. Por lejos, lo más peligroso de no tomar decisiones a tiempo, cuando ya estoy observando que ciertas situaciones me hacen sentir en un estado de absoluta carencia, de miserabilidad, es que después ya no tenemos las fuerzas para poder salir de ahí. Y eso es por lejos lo más peligroso. Entonces, la primera respuesta del por qué se nos hace tan difícil alejarnos de lo que nos hace miserables, uno es porque no tomamos la decisión de salir de ahí a tiempo. Y consecuencia de no haberlo tomado a tiempo es que ya no tengo las fuerzas de salir de ahí. Ya mi proceso de acostumbramiento es tan grande que hasta empecé a encontrar lo positivo.
Hasta empecé a sentir lo que no era tan malo, hasta que me empecé a olvidar de mí mismo. Me empecé a alejar también no solo del entorno, sino que me empiezo a alejar de mí mismo, de mis propios ideales, de lo que yo quería como persona. Y chicos y chicas, esto no es algo que solo le pase a una persona que tenga problemas de autoestima, no es solo que le pase a personas que están en estados de vulneración de derechos, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Todos estamos a un paso de vivir en la banca de la plaza y vivir a la intemperie. A un paso. Estamos a una decisión. Es cosa que sucedan ciertas cosas en el mismo tiempo y estemos en un estado de absoluta miserabilidad. Miserabilidad es no sentir el permiso de poder tomar tus propias determinaciones. Miserabilidad es no poder cambiar porque no tengo el acceso al dinero. Miserabilidad es no haber cumplido mis sueños. Miserabilidad no es solo vivir en un estado de violencia. Miserabilidad no es solo empezar a sentirme que estoy encerrado o encerrada. Eso ya es mucho. Vamos a tener que hacer un gran ejercicio de bajar el perfil de lo que consideramos negativo en nuestra vida y empezar a ser un poquito más exigentes en todo, un poco más exigentes en nuestra pareja, un poco más autoexigentes con nosotros mismos, un poco más exigentes con nuestra sociedad, un poco más exigentes con nuestros parlamentarios, más exigentes con todo lo que corresponde en la vida, porque nuestras nuestra tendencia a no tomar una postura rígida frente a distintas situaciones o lisa y llanamente no tomar las decisiones, nos lleva después a que no tengamos las fuerzas para poder pelear por eso. Acá en Instagram nos dicen, hola Claudio, totalmente nos pasa a todos y en mis 42 años comencé a darme el permiso de apartarme de lo que me hacía miserable. Actualmente tengo 50. Felicidades porque cuesta muchísimo. Es que no saben lo difícil que es, chicos. O quizás lo están viviendo y sí saben lo difícil que es. Con cada día se hace más difícil tomar una decisión. Y con cada día hay una cierta, ¿cómo decirlo? Hay muchos que toman una conducta un poco culposa de decir, bueno, si ya no tomé la decisión a tiempo, ya tendré que vivirlo como si fuera un autocastigo, como si fuera una situación autoflagelante. Pero todos los días la vida nos da una oportunidad de tomar una decisión distinta. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto alejarnos de lo que nos hace miserables? Primero porque seguramente ya no tomamos la decisión a tiempo. Claro, y termina siendo un estado de zona de confort. Terminamos haciendo casitas, por decirlo de alguna forma. Terminamos acostumbrándonos tanto a esa situación que no nos gustaba y que seguramente sigue sin gustarnos, pero de alguna manera empezamos a tener ciertos beneficios, empezamos a observarlo como si no es tan complejo y cada vez vamos perdiendo más fuerza. Cada vez vamos perdiendo más fuerza de poder salir de esa situación. Con cada día que pasa vamos perdiendo más fuerza de salir de esa situación. ¿Por qué nos cuesta tanto alejarnos de lo que nos hace miserables? Por otra cosa que también es radical que la empecemos a entender. Porque por más que sea terrible lo que hoy estamos viviendo, seguramente se nos hace familiar. Cuando me refiero a que seguramente se nos hace familiar, es que de algún modo lo que estoy viviendo yo ya lo vi, ya mi mamá lo vio, ya mi mamá lo vivió, ya mi papá lo vivió, ya lo viví yo en mi infancia, desde algún punto de vista. Por lo general, cuando se nos hace difícil salir de una situación, es porque esa situación de alguna forma la sentimos familiar.
O sea, nos remontamos a la infancia. Inmediatamente ciertas situaciones nos hacen remontarnos a nuestra infancia y cuando nos remontamos en nuestra infancia tenemos que ser muy cautelosos porque inmediatamente podemos empezar a actuar como el niño que éramos y ya no somos ese niño. Lo complejo de observar una situación con familiaridad es que inmediatamente mi cerebro me lleva a actuar como cuando yo lo estaba viviendo. O sea, 5, 6, 12, 13 años. Y perdemos más la fuerza aún. O sea, ya por no haber tomado ciertas decisiones a tiempo, ya estábamos perdiendo fuerza. Ya perdemos fuerza porque cada día que pasa vamos perdiendo fuerza. Y perdemos más fuerza aún cuando este estado de miseria lo sentimos familiar, porque bueno, mis papás me hicieron vivir así, es la misma violencia que veía yo que vivía, es la misma carencia que viví yo en mi infancia. De algún modo hay una cierta zona de confort, un cierto conformismo, pero en ese momento que encontramos esa situación familiar, estamos actuando entonces como ese niño o adolescente que éramos y perdemos más fuerza aún, porque ese niño o ese adolescente que éramos no tenía la fuerza que hoy día nosotros tenemos en la adultez. No tenía los recursos que hoy día podemos tener en la adultez. Entonces cada vez nos vamos enlodando más en una situación que al parecer de repente no tiene ninguna solución o no podemos salir de esa situación. Y más triste aún, aunque sea un tema un poco pesimista como yo lo estoy planteando, más triste aún es darnos cuenta de lo siguiente. No solo esa situación de miseria suele ser familiar, sino que además esconde un peligro más grande. Si nosotros hoy día nos cuesta alejarnos de esa situación de miserabilidad, no es tan solo porque no tengamos las fuerzas de haber tomado la determinación correcta para nosotros a tiempo. No es tan solo porque de alguna forma lo encontremos familiar y incluso sintamos que estamos en una zona de confort. Es porque salir de esa situación de miseria nos pudiera exponer a algo más peligroso aún. Y eso es por lejos lo más difícil de poder observar. Porque suena como si fuera una situación súper incoherente, sobre todo para los demás, esas personas que por lo general, como lo estoy haciendo yo en este minuto, de alguna manera, de forma muy light, te empiezan a decir, oye, pero sal de aquí, oye, pero es que sepárate, oye, pero ¿cómo estás viviendo esto? Oye, tú eres talentosa, eres súper buena onda, eres súper simpática, ¿cómo no tienes un mejor trabajo? ¿Cómo no haces esto? ¿Cómo no haces esto otro? Palabras que son fatales de escuchar. Porque cuando uno está viviendo una situación de miserabilidad, no le sirve. No sirve que te digan esas cosas. Termina siendo peor. Peor porque tú ya te lo cuestionaste. Tú ya sabes que estás en esta situación y no puedes salir. Y más encima los demás te dicen, oye, pero quieres esto, quieres esto otro. Oye, es súper fácil. Mira, busca trabajo acá. Busca. No es tan fácil. Po. No es tan fácil porque no tengo la fuerza. No es tan fácil porque ya no sé qué hacer. No es tan fácil porque esto ya se me hizo familiar. No es tan fácil porque necesito ayuda, no que me digas qué hacer. Necesito compañía, no que me digas qué hacer. Necesito sentirme contenido, no que me digas qué hacer. ¿Y por qué? Porque tomar esa decisión que nos puede hacer cambiar este estado de miserabilidad, que para los demás puede ser una decisión súper simple y lógica, para mí reviste un peligro mayor aún. O sea, salir de esa cárcel, de esa autocárcel que yo me voy fabricando, hace que yo esté expuesto a un peligro mayor aún. Mi cerebro entiende que si yo me separo de esa persona que me hace sentir o me hace estar en un estado de miserabilidad,
Si yo me llego a separar, a ir de esa casa, por más violencia intrafamiliar que yo esté viviendo, lo que yo viva afuera puede ser peor todavía de lo que yo estoy viviendo. Y eso es por lejos lo más difícil de observar y lo casi imposible de que los demás vean en ti, porque tiene que ver con miedos muy profundos. De repente el qué dirán o el equivocarse de nuevo reviste tanto peligro que mejor no tomo ninguna decisión. De repente el no tener dónde ir y empezar de nuevo reviste tanto peligro que mejor aguanto. Si total ya llevo años aguantando. Aguantando la situación de miserabilidad, ¿no? Sea cual sea. Entonces son situaciones tan difíciles de poder abordar, donde lo que uno que lo está viviendo, lo único que necesita es amor, es compañía, es cobijo. No es que le digan qué hacer, porque todo lo que hemos vivido, cierto estado de miserabilidad, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nos falta fuerza, o quizás seguridad, o quizás resolver esto que consideramos que es más peligroso, que si damos este paso, estamos expuestos a ese otro paso siguiente que va a ser peor. No saben la cantidad de pacientes que me toca lidiar, adultos, con el qué dirán de los papás. No, es que no me separo porque mi papá se muere si yo me separo. Y estoy hablando de una mujer o de un hombre hoy día de 45, 50 años. Empezar de cero suena hermoso, pero a veces uno ya está tan desgastado por la vida y por los tratos. Claro, Natalie Deep Blue nos dice eso en Instagram. Obvio. Oye, si partir de cero no es color de rosa. Para nada, no podemos romantizar eso. Ok, empecemos de nuevo, démosle para adelante. Lo que sí es importante observar en esa situación, ya que Natalie la observó ahí en Instagram, lo que sí es importante observar en eso que nunca partimos de cero. Nunca en la vida partimos de cero. Es más, ni cuando nacemos partimos de cero, porque ya tuvimos todo un proceso en el embarazo de preparación. Entonces, de verdad, es un... Estamos muy mal acostumbrados con ese concepto de partir de cero. Yo lo entiendo, ¿no? O sea, es como pierdo el trabajo y ok, parto de cero buscando trabajo de nuevo. Aunque partir de cero se toma como algo que hace mucho rato no hacíamos nuevamente. Y que claro, donde es algo nuevo, tenemos que actualizarnos, tenemos que ver cómo se hacen ahora las cosas, tenemos que estudiar un poco la situación y de ahí recién aprontarnos a hacer algo de eso nuevamente. Pero de cero, de cero, de cero, nunca en la vida hemos partido de cero. Nunca en la vida hemos partido de cero, chicos, porque nuestra vida comienza con el óvulo de mamá con información y el espermio de papá con otra información que se juntan para empezar a hacer vida. Quizás podemos tomar como simbólicamente eso como el punto cero, pero venimos con una información potente de mamá y con otra información potente de papá. Entonces, realmente es una mentira un poquito socialmente aceptada, eso como, ok, partamos de cero. No, pues si nunca partimos de cero, siempre tenemos alguna referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, quien hoy día deja de trabajar, por más que toda la vida había trabajado en la misma empresa y tiene que aprontarse a volver a encontrar trabajo, ok, claro, puede ser que nunca lo haya hecho, pero hoy día hay sistemas de búsqueda de trabajo, hoy día hay colaboraciones estatales de búsqueda de trabajo. Más de algún amigo seguramente le tocó lidiar con esa situación y le va a enseñar de cero, de cero, de cero, nunca. Nunca se parte realmente de cero. Eso es una falacia.
Es una mentira que terminamos creyendo como si fuera una verdad. No es así. Nunca partimos de cero. Y hay un valor en la experiencia que tenemos, chicos. Un valor que nos acostumbramos a extraer como si fuera una riqueza. Entonces, retomando el tema, ¿por qué nos cuesta tanto alejarnos de lo que nos hace miserables? Y haciendo un breve resumen, primero, porque ya estamos muy cansados, porque ya nos acostumbramos a esta situación, porque ya sabemos que no tomamos la decisión correcta en el momento correcto. Segundo, porque esa situación de alguna forma se nos hace familiar o nos empieza a hacer familiares, como no nos damos cuenta, como cuando ya eso es parte de mi cotidiano, es parte de mi experiencia de vida hace mucho rato. Y tercero, es porque salir de esa situación me enfrenta a mí a un riesgo mayor aún. O sea, estamos hablando más que un problema de autoestima, un problema de enfrentamiento al miedo. Ese realmente es el meollo del asunto. ¿Por qué no me alejo de una situación que me genera miserabilidad? Porque me cago de miedo. Porque siento que lo que está más allá de esa situación es más peligroso aún de lo que yo estoy viviendo. O tomar esas decisiones va a tener ciertos costos que no estoy dispuesto a asumir. Y aquí es súper importante que lo observemos, sobre todo los que estamos alrededor de ciertas personas que están viviendo algún tipo de situación difícil y que tiene que ver con los costos. Una persona que no ha tomado su decisión a tiempo es porque hay ciertos beneficios que está teniendo de la situación. Y por ende, tomar la decisión de salir de ese esquema de vida le va a conllevar perder esos beneficios. O sea, no solo lo que está más allá de esa decisión puede ser más peligroso de lo que estoy viviendo, sino que además pierdo cosas en el camino. Hay una sensación de pérdida. Y ok, ya aclaramos esta situación de que nunca partimos de cero, pero esas personas que necesitan tomar esa decisión y no la toman, es porque sienten que van a partir con menos cero, con menos cuatro. Ni siquiera piensan que van a partir de cero, aunque insisto, ya entendimos que nunca partimos de cero, ¿no? Pero sienten que empiezan con pérdida muchas veces de bienestar económico, con pérdida de ciertos beneficios importantes, con pérdidas de casa, inclusive de familia, de relaciones, de hijos. Hay tantos cuestionamientos con respecto a eso. No es que voy a perder a mis hijos si yo me separo de esta persona. No es que lo hago por mis hijos. Aprovecho de decirles que los hijos lo único que necesitamos es ver a nuestro papá y mamá felices, no juntos. Por ahí si alguien está viviendo esa situación, les reitero, les reitero esta frasecita. Nosotros como hijos solo necesitamos ver a mamá proyectada, feliz, contenta, a papá proyectado, feliz y contento, y no necesariamente juntos. Pero claro, empezar de cero es una incertidumbre, dice por ahí Natalia también. Claro, pero ¿acaso la vida no es una incertidumbre, chicos? Yo creo que a mis 40, a sus 60, 50, 30, 20 que tengan los que están escuchándonos en este minuto, ya aprendimos que la vida es una incertidumbre, ¿o no? O sea, realmente tratamos de hacer pasar desapercibido la incertidumbre, pero hay una incertidumbre constante. ¿Qué es lo que realmente persevera en la vida? ¿Que en algún minuto nos vamos a morir? ¿Será quizás esa la única certeza que tenemos? Porque nosotros nos dormimos hoy día en la noche con absoluta confianza, pero no sabemos si vamos a despertar de nuevo. Entonces, solo las personas que hemos
tenido la experiencia de estar cercanas a la muerte, nos damos cuenta de ese aprendizaje. Ese aprendizaje que de verdad cada momento es valioso, cada minuto es valioso, cada conversación es valiosa. Cada cosa que llega a mi vida tiene su propósito. Y soy yo quien tomo esa oportunidad o la dejo pasar simplemente. Entonces, ¿estamos tomando nuestras propias decisiones a tiempo? Seguramente ya estamos con, perdón, seguramente ya estamos con un listado, un montón de temas pendientes, ¿no? Seguramente la recomendación va a ser empezar a trabajar tomando las decisiones de esos temas que hemos pateado y hemos dejado como temas pendientes. Nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra vida en la playa. Me van a perdonar la autorreferente, pero yo tenía el sueño con mi señora de pasar nuestros últimos días de vida en la playa, a la orilla del mar. Hasta que nos dimos cuenta que porque íbamos a tener que esperar ser viejitos para vivir un sueño, y nos vinimos a vivir a la orilla del mar. Obviamente tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida completo y absolutamente. Vendimos todo, todo lo que teníamos. La vida está escrita por las decisiones que tomamos, no por lo que pensamos hacer. Los libros de historia se escriben con las acciones supuestas que hizo el otro. Entonces, una breve reflexión. Si mi vida está escrita por las acciones que he tomado, por ende, por las decisiones que he tomado y las he llevado a cabo, ¿qué dice su libro de vida? ¿Se han puesto a pensar eso? Evelyn es una mujer valiente porque cuando fue víctima de cierta situación abusiva, agarró un bastón y le pegó fuertemente al agresor. Cosas así dirían una historia de nuestra vida, ¿no? Nuestra historia de vida estaría basada en las acciones que tomamos. No diría, no, es que Carola pasó su vida pensando cómo podía ser más feliz. No, po. Diría, oye, no, Carola era una mujer empática, carismática, experta en Feng Shui, le resolvió a tantas personas la vida. Eso tiene que decir nuestra historia de vida, ¿no? ¿No creen ustedes? Quizás estoy dando una opinión personal, pero ¿no creen ustedes que nuestra propia historia de vida debería estar reflejada en nuestros actos? Y nuestros actos reflejar lo que somos. De repente nos quedamos pegados pensando en, oye, es que soy esto, me gustaría, ¿y cuándo nos lanzamos al río para probar si realmente nos gusta esto? Po? Estamos a una decisión de cambiar. Lo que sea que ustedes están lo que sea que hoy día les esté pasando a todos ustedes, estamos a una decisión de cambiarlo. Georgina dice, a mí me hacía miserable no tener pareja y aprendí que sola es por algo y decidí relajarme. Y sé que lo que quiero es un compañero de vida y ahora observo y vivo y aprendo con ustedes a interactuar. Qué lindo, pues maravilloso. Maravilloso. Porque mira, perdón que tome tu ejemplo, Georgina, justamente, Georgina Beatriz. Perdón que tome tu ejemplo, pero imagínense lo siguiente. Me siento miserable por no tener pareja. Perfecto. Imagínense que Dios, la energía, la vida, hace a Georgina que se cruce con una pareja. Encuentra ese compañero que siempre quiso. Pero lo que ella le va a estar dando a ese compañero va a estar basado en la miseria que sintió. O sea, se va a generar inmediatamente una codependencia. Porque mi propia miseria se resolvió con él. Entonces después, si él no está, yo vuelvo a ser miserable.
Y lo que yo le voy a estar entregando a ese él va a ser mi propia sequía. Es como ese dicho que dicen que no hay, como, uy, se me acaba de olvidar. Es como si fuera la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando uno está en una situación de sobrevivencia, en una situación de miseria, las decisiones que toma para cubrir esa miseria no van a ser la decisión del $1.000.000, pues chicos, van a ser solo decisiones que nos van a servir para salir del paso. A veces se siente que no hay salida, sí, pues, no se ven las soluciones, claro, Evelyn, claro. Si eso por lejos lo más complejo. Lo más complejo es que yo mismo me empiezo a aislar cuando yo me siento miserable. Yo mismo empiezo a dejar de interactuar con el otro, empiezo a perder amistades, empiezo a alejarme de mi propia familia. Yo mismo me empiezo a alejar. Y bueno, tantas otras veces que dentro de esta situación miserable resulta que hay un otro que de repente me hace vivir ciertas situaciones violentas, que colabora en esta situación de que yo me sienta cada vez más aislada. Por eso, chicos, ponerle mucho énfasis de que los que hemos vivido ciertos espacios de miserabilidad, no necesitamos que nos digan qué hacer, necesitamos compañía, que nos escuchen y que comprendan que no estamos con la suficiente fuerza de salir adelante. Que quizás con nuestra compañía cada vez podemos ir sintiendo más fuerza para que en algún minuto poder salir de esa situación. Pero no es fácil, no es fácil. Por eso es tan potente el concepto que me permití ponerle a esta clase. Por eso estamos hablando de miserabilidad. No estamos hablando de hoy un estado depresivo. No, estamos hablando de una situación que nos hace sentirnos miserables. Nos hace sentirnos insuficientes, carentes, olvidados. Y sí, es muy difícil salir. Cada vez nos entrampamos más en una situación que cada vez tiene menos solución. Entonces les quiero dar aquí una clave, un tip, ojalá les pueda servir, que cada decisión que tomen se permitan a ustedes mismos ampliar en cualquier ámbito de su vida. Cualquier decisión que hoy día tomen sea para ampliar algo, ampliar. ¿Por qué esto es tan importante? Miren, les voy a decir algo por lo cual nosotros fuimos educados y culturizados. Por lo general, comenzamos el colegio. Por lo general, nuestros padres ponen el mejor esfuerzo para nosotros estar en el mejor colegio. Por lo general, después del colegio tengo dos alternativas, o me pongo a trabajar o sigo estudiando. Por lo general, ese que se pone a trabajar en esa cosa sigue trabajando en esa misma área. Por lo general, el que se pone a estudiar en la universidad y después se titula, va a trabajar toda la vida con ese título universitario. ¿Y quién les dijo que la vida era así? Por lo general, alguien de buena situación económica no va a tolerar que su hijo le salga un payaso que quiera trabajar en el circo o no sé, o sea actor. Qué terrible eso. Por lo general, alguien de muy bajos recursos no puede acceder a que su hijo sea médico porque es muy caro. Entonces, si se dan cuenta, hemos sido instruidos culturalmente a que cada decisión que tomamos, cada vez nuestro círculo social se va haciendo más específico, por ende cada vez más pequeño. Y nos encontramos de repente con 30 o 40 años, de repente sin pareja, de repente ya no sabiendo dónde buscar, porque ya conocemos a los amigos del amigo, ya conocemos a los primos de nuestros amigos, a los de nuestros compañeros de trabajo y ya no encontramos pareja.
Y empezamos con el tema de las aplicaciones, a intentar. De repente resulta, de repente no. Ampliemos, hagamos otras cosas diferentes. Hagamos paddle, hagamos surf, hagamos equitación, estudiemos otra cosa de nuevo, si tenemos la posibilidad. Busquemos trabajar en lo que realmente nos gusta. Ok, quizás no logré ser doctor, pero sí logré trabajar en un hospital como TENS o incluso haciendo el aseo en un hospital. Y al final vivo y vibro en esa misma sintonía que a mí me gusta. Por ejemplo, quizás no tengo una carrera militar y siempre me gustó ese mundo, pero a través de mi profesión puedo estar trabajando para los militares igual. Entonces tomemos decisiones que nos amplíen nuestro círculo, que nos amplíen en posibilidades. Hoy día es muy antiguo pensar en que cada vez tenemos que ser más especialistas en algo. Hoy día el mundo está volviendo a que cada vez seamos más integrales, a que cada vez seamos más aglutinantes, que cada vez estemos más preparados para todo. No sé si tienen alguna duda, chicos, chicas, les dejo abierto el micrófono. Voy a revisar por acá en Instagram si había alguna duda. Lirayen Velasco dice, ¿y si tenemos una misión y si te lo han dicho y sabes lo que debes aprender? Oye, una pregunta importante, Lirayen, porque el último que decide quién es la misión es uno mismo. ¿Quién va a tener la capacidad de decirte a ti, Lirayen, que en real, qué es lo que realmente viniste a hacer o cómo lo tienes que hacer? Si el dueño de la vida eres tú mismo. Si hay algo importante que dicen muchas distintas filosofías ancestrales es que nosotros hoy día, para bien o para mal, tenemos un libre albedrío. Y por más que vengamos a cumplir cierta misión y que seguramente la vamos a terminar cumpliendo, y que quizás lo único que está en nuestra decisión es las vueltas que nos vamos a, la cantidad de vueltas que nos vamos a dar para cumplir esa misma misión, igualmente somos nosotros los que decidimos. ¿No te has puesto, no te has cuestionado, y esto te lo digo con mucho respeto, porque me imagino que aquella persona o de aquella forma que tú accediste a esa información es algo seguramente sagrado para ti, pero si quizás no está suficientemente correcto eso, quizás digo yo, ¿no? Quizás no está suficientemente correcto. Y en último caso, insistirte en lo siguiente, Lirayen, el que decide eres tú. Y también tienes derecho a estar en contra de ese destino. ¿Quién te dice que ese va a ser el camino más corto, más largo, correcto o incorrecto? Si el que está respirando esa vida eres tú, el que está tomando las decisiones de esa vida eres tú. Entonces, quizás hacerte una misma invitación de este calibre a tomar decisiones que amplíen tu círculo, que amplíen tus posibilidades y que si es tu propio destino o ese que te han dicho que tienes que aprender, me imagino que lo irás sintiendo, ¿no crees tú? Me imagino que la vida preparando de alguna forma para eso. Y si quieres darte más vueltas para cumplir tu propio destino, aunque sepas que realmente es él, también estás en tu derecho de darte una, dos, 10 vueltas más. Oye, es tu vida. Sigue siendo tu vida, va a seguir siendo tu vida. Y saber cuál es nuestro destino sigue siendo también un aprendizaje. Porque mi destino hoy día es uno. No sé si mañana va a seguir siendo el mismo. Los que hemos vivido ciertas situaciones impactantes en nuestra vida, sabemos que nuestro destino puede cambiar.
y quizás nacemos con un propósito y terminamos teniendo otro. En la guerra de Ucrania sucedió algo que fue bien impactante para mí, aunque no conozco a los participantes. Mi hija, yo tengo una hija que es bailarina profesional y seguidora de uno de los bailarines mundialmente famosos, reconocidos en el ballet clásico ucraniano, y que tuvo que dejar de bailar en el Teatro Municipal de Viena, ponte tú que estaba trabajando, para alistarse en el gobierno, o sea, en la milicia ucraniana para defender su territorio. Y las últimas declaraciones que se supo de él, porque él era un hombre famoso, decía que él lo hacía esto con mucho orgullo, con mucho orgullo. Eh, lo mataron a la semana. A la semana fue víctima de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero esa declaración la había dado, no sé, 2, 3 días antes o una semana antes. ¿Qué tal si su destino era ese? Y no pasar por toda esta vuelta de ser reconocido como de los bailarines de ballet clásico profesionales más sobresalientes de su generación, mundialmente sobresalientes. Quizás su destino era la milicia y era defender su país. Y resulta que el ballet lo llevó cada vez más lejos de su propio país. Tuvo la oportunidad de conocer el mundo entero. No sé cuál será nuestro destino. Solo sé que nosotros tomamos nuestras decisiones y que vamos fabricándolo. Y que en el mejor de los casos, ojalá seamos felices con las determinaciones que tomamos. Un abrazo grande a todos y a todas. Espero haya sido un agrado la masterclass de hoy. Nos vemos el próximo jueves con otro tema. Eso, un abrazo enorme. Que tengan una linda noche. Chao, chao. Gracias, Gracias. Claudio. Chao. Fantástico. Chao.